Apreciados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos al curso de proyectos de inversión, un curso de la Universidad Nacional a Distancia. Les doy la bienvenida al curso de proyectos de inversión. Tengo el agrado de haber sido encargado de dirigir este curso citado en la referencia y al cual daremos inicio el próximo martes 8 de diciembre a través del campus virtual de la universidad. Este curso de proyectos de inversión, en este curso tendremos la oportunidad de compartir algunas experiencias y procedimientos para alcanzar un grado óptimo de conocimiento sobre las etapas en la gerencia de proyectos, específicamente sobre la etapa de la preinversión en proyectos, en la cual se analizarán los diferentes estudios que permitirán determinar la factibilidad de los mismos y la toma de decisiones en inversión. Mi nombre es Jonathan Betancourt, soy ingeniero industrial de profesión con una especialización y una maestría en gerencia de proyectos y espero poder compartir con ustedes todos mis aprendizajes y conocimientos y que este curso sea un curso de una realimentación, de, una, de un constante aprendizaje en donde los conceptos queden supremamente claros, las metodologías se entiendan y además de eso logremos poder en, definir un proyecto de vida que se fundamente en los proyectos. ¿Ok? Dentro de la tabla de contenido entonces tendremos lo que es el propósito, el desarrollo, la evaluación, las conclusiones y los referentes bibliográficos. Inicialmente el curso, la clase el día de hoy, tiene un propósito y este propósito tiene como fin fortalecer los conocimientos, aprender, apropiar y fortalecer los conocimientos y habilidades del estudiante aplicando los conceptos aprendidos a través de las metodologías como el Project Management Institute o PMI, el PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge, que es algo así como el libro guía de los proyectos, la metodología ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y la metodología Marco Lógico, entre otras, esta última siendo una de las más utilizadas quizá en el medio nacional o en el medio regional en lo que respecta a la evaluación y la preparación de los proyectos. En el desarrollo del tema, entonces, es importante hacer una reflexión inicial, ¿cierto? Primero, preguntarnos qué es la preparación de proyectos y para qué sirven los proyectos, claramente, pero hay que reflexionar sobre dos preguntas importantes que yo he querido traer el día de hoy para ustedes. La primera es que si alguna vez han pensado en montar su propio negocio o crear su propia empresa. Y segundo, si consideran que los proyectos hacen parte del diario vivir de ustedes y sus familias. Es importante que reflexionemos, tómense 5 minutos para reflexionar sobre esto y traten de pensar si los proyectos en realidad, que muchas veces no los vemos como tan eh, cotidianos, por así decirlo, o tan relevantes o relativos con nuestro diario vivir, consideremos si eso es así o no. ¿Ok? Pero para eso entonces los invito también a realizar una exploración de saberes previos. Reflexionemos, pero vamos a consultar qué tanto sabemos sobre lo que son los proyectos o los proyectos de inversión. Entonces, por favor, aquí les voy a solicitar muy amablemente que den clic en el signo de interrogación y esto nos direccionará a un test o una, un test de evaluación, un referente, un cuestionario referente sobre lo que son los proyectos, en donde encontraremos entonces preguntas interesantes e importantes sobre la metodología o la temática abordada el día de hoy. Y es, por ejemplo, qué es un proyecto, qué magnitud de proyectos podemos identificar, si consideramos que los proyectos buscan dar solución a qué, a una idea, una necesidad, un problema, una oportunidad o a todas las anteriores, qué entienden ustedes o qué entendemos por la preparación de proyectos. Eh, si el análisis de la viabilidad de un proyecto, en el análisis sabemos cuáles son los estudios que se deben abordar y si lo sabemos, por favor, mencionémoslos. Y por último, simplemente colocar el nombre y el programa académico al que pertenecen. Una vez se termine eso, sí les pido el favor de que simplemente envíen el formulario para entender y conocer qué tanto ustedes saben sobre la temática a trabajar en el curso. Listo, les agradezco mucho. Una vez terminen ahí, entonces podemos darle continuidad o paso a lo que es el desarrollo del tema. Es importante entonces entender un poco los conceptos. Aquí esta diapositiva permitirá a ustedes entender un poco los conceptos y leer e instruirse un poco sobre lo que dicen diferentes autores a nivel mundial, pero traigamos a colación entonces lo que dice Zapag y Chen en el 2008 a través de su libro Guía de Preparación de Proyectos. Ellos dicen que un proyecto es ni más ni menos la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Básicamente ellos lo que están diciendo es que los proyectos surgen de las problemáticas o de la necesidad. Cuando queremos darle solución a esto, entonces se quedan unas ideas y esas ideas permiten a través de unos objetivos desarrollar
un proyecto que claramente lo que quiere es satisfacer una necesidad insatisfecha. ¿Ok? Unos conceptos interesantes e importantes que permitirán entender un poco más lo que es la preparación de proyectos. Pero antes de eso también, o después de eso, es importante que comprendamos cómo la gerencia de proyectos desarrolla la preparación de los proyectos. La gerencia de proyectos se divide básicamente en tres etapas. Una etapa que es la etapa de preinversión, otra etapa, la segunda, que es la de inversión, y la tercera, que es la de operación. Básicamente nosotros nos vamos a centrar el día de hoy en lo que es la preinversión de los proyectos, en donde se analiza la viabilidad del proyecto, donde se analiza la viabilidad de llevar a cabo ese proyecto y poder dar el paso a la inversión, es decir, invertir recursos de tipo financiero, económico, de tipo de tiempo o de talento humano, ¿cierto? Lo que se hace en esta etapa entonces es, una vez se define la idea o resulta el proyecto a través de la necesidad de satisfacer de desarrollar una solución para una problemática como tal o simplemente aprovechar una oportunidad que el medio o el mercado nos brinde, definimos si va a ser un tipo de proyecto público o privado. Una vez entendiendo eso, comenzamos a desarrollar el paso de acuerdo a las metodologías mencionadas anteriormente. Ejemplo, la metodología ONUDI o la metodología del marco lógico. La metodología ONUDI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, nos va a permitir realizar diferentes estudios. El estudio sectorial estratégico, el estudio de mercado, el estudio técnico y ambiental, el estudio legal, el estudio financiero. Básicamente, entonces, cuando se desarrollan estos diferentes estudios y estos permiten determinar la viabilidad, es cuando yo ya puedo decir, ok, vamos a realizar entonces la inversión del proyecto. Esa etapa, que es la número 2, la gestión del proyecto, se lleva a cabo a través de unos métodos tradicionales que son 5. El primero es la iniciación, el segundo la planificación, el tercero el seguimiento y control, el cuarto la ejecución y el quinto el cierre del proyecto. Este también puede ir acompañado de otras metodologías ágiles como lo es el Agile, el Scrum, el Kanban o el Lean. Una vez se comienza a desarrollar o ejecutar el proyecto y queda listo, entonces pasamos a la tercera fase o la tercera etapa, que es la etapa de operación, que es básicamente la puesta en marcha del proyecto. Bueno, entonces básicamente la gerencia de proyectos consta de esto, tres etapas, y la etapa inicial, la de la preinversión, es la que yo he traído hoy para presentarles y mostrarles y hacerlos entender desde el punto de vista conceptual cómo se desarrolla. Se desarrollan diferentes estudios que mencioné hace un momento, y si esos estudios nos dan la viabilidad, entonces podemos darle continuidad a la segunda etapa, que es la etapa de la inversión. Si alguno de estos no nos da la viabilidad, entonces deberemos en algún momento o modificar el proyecto en algo que de pronto no esté sirviendo, no se esté dando de la mejor manera, y si no es posible, entonces deberemos abandonar la idea o el proyecto. ¿Ok? Eh, entonces, una vez se haga esto, y ustedes entiendan un poco más y desarrollen esta parte de la gerencia de los proyectos fundamentados en los diferentes conceptos de los diferentes autores, podemos darle continuidad al desarrollo. Aquí en el desarrollo tenemos unos recursos didácticos bien interesantes. Está, por ejemplo, el primero, que es el EducaPlay, en donde he traído para ustedes una sopa de letras donde ustedes van a poder encontrar diferentes palabras referentes claramente a la metodología de la gestión de proyectos o de la preparación de proyectos. Esperemos que ahora un momento y ya les muestro el ejemplo. Van a tener, muchachos, 5 minutos para poder desarrollar y comenzaríamos entonces, por ejemplo, aquí a encontrar la primera palabrita de factibilidad. ¿Listo? Factibilidad. Podemos encontrar todas las palabras, van a estar acá en el lado derecho, en la columna, y van a encontrar ustedes diferentes palabritas que van a tener que encontrar. ¿Listo? Por acá tenemos esta, marco lógico, y así sucesivamente ustedes van a tener que irle dando búsqueda y encontrando las diferentes palabras que ya las han encontrado antes, ya las han leído en los diferentes conceptos de los diferentes autores, y además yo también se las he venido mencionando a través de la, la evaluación de conocimientos previos y los diferentes recursos. ¿Listo? Una vez terminen, entonces ya podemos seguir con nuestro segundo recurso. Nuestro segundo recurso, muchachos, entonces hace parte o hace referencia a un pequeño, una pequeña historieta que nos va a hablar también sobre lo que son los proyectos y cuál es su importancia. Entonces vamos a dar clic aquí. Es un recurso de Movit, historieta sobre los proyectos, se ha denominado. Vamos a dar clic aquí donde dice nivel 1 y simplemente lo que va a pasar aquí es que se va a comenzar a se va a comenzar a desarrollar lo que es el tema.
¿Alguna vez hemos pensado en montar nuestro propio negocio o crear nuestra propia empresa? Será la pregunta. Asimismo, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, así que son estos supremamente importantes para tener una vida un poco más organizada y planificada. ¿No lo creen? Los invito a ver el siguiente video. Entonces, ustedes podrán interactuar con este video y podrán entender con mucha atención lo que menciona el video desde el punto de vista conceptual. Adelante. Y así, muchachos, entonces ustedes podrán interactuar con esta historieta, que es bien interesante, y al final simplemente podremos darle continuidad. Podremos seguir aquí con el desarrollo de la temática. Ya vimos entonces la sopa de letras, ya vimos el videojuego, la historieta, y por último, hay una actividad de tipo colaborativo que ustedes deberán desarrollar. Para esta actividad, por favor, le van a dar clic aquí sobre este icono y este nos va a direccionar entonces a una guía de actividad y una rúbrica de evaluación en donde ustedes tendrán que elaborar un documento y bueno, desarrollar diferentes actividades correspondientes al trabajo colaborativo. ¿Cierto? La descripción de la actividad, entonces, muchachos, es permitir al asesorado estudiar y aplicar los conceptos y metodologías que explican las etapas de la gerencia de proyectos y la determinación de la factibilidad del proyecto o idea de negocio a través de los resultados de viabilidad otorgados por cada uno de los estudios a abordar en la etapa de preinversión del proyecto. La primera actividad entonces será participar en el foro colaborativo denominado La importancia de la preparación de los proyectos. Segundo, consultar los referentes bibliográficos que a continuación se ponen a disposición y otros que se consideren relevantes por parte del asesorado en su búsqueda de fuentes de información. El tercero, una vez consultados los referentes bibliográficos, deberán realizar un mapa conceptual de la unidad 1 en la que se expongan los aportes más relevantes del contenido temático. En el punto 4, deberán realizar un video máximo de 10 minutos de duración en el que presenten el mapa conceptual elaborado. Los tres integrantes deberán intervenir y al final de este sustentar algunas conclusiones del ejercicio como método de autoevaluación. Como último punto, deberán construir un documento de texto aplicando las normas APA en letra Arial 12 que contenga el mapa conceptual de la unidad 4, estudio de mercado y el enlace del video de la presentación. Esta será la guía entonces y rúbrica que ustedes deberán de seguir para el trabajo colaborativo. Una vez desarrollado todo el tema, hayan interactuado con los diferentes recursos, vamos entonces a realizar una evaluación de lo aprendido. Y para esta evaluación entonces hemos preparado también un recurso didáctico en Quizlet, que es otra aplicación interactiva que nos permite poder desarrollar acciones interesantes. Entonces, en este sentido, ustedes podrán aquí revisar en la parte de aprender, ¿cierto? Si nosotros vamos a aprender, entonces vamos a ver que el recurso nos comienza a determinar diferentes conceptos. Nos dice que un proyecto es ni más ni menos la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, ¿cierto? Podemos interactuar, vamos a darle acá a aprender y en aprender simplemente nos van a resultar las diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué es un proyecto de inversión? Le damos clic y este nos da la respuesta. Un proyecto es ni más ni menos la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tanto una necesidad humana. Damos entendido, nos sale otra pregunta, le damos clic y nos sale la respuesta y así sucesivamente. Hasta que nosotros podemos, ya una vez estudiado y aprendido los diferentes temas, trabajamos, vamos a darle en probar. Y en probar entonces algo así como una especie de quiz en donde ustedes deberán responder a las preguntas que se les hagan. Como lo ven aquí, preguntas de correspondencia, pregunta de múltiple selección, preguntas verdaderas o falsas y simplemente al final le enviamos la respuesta. Esto será entonces lo que deberán hacer en la parte de la evaluación. Posterior a ello, entonces, veremos lo que son las conclusiones, en donde vemos que la preparación y la evaluación de los proyectos es fundamental para tener un mayor control sobre los recursos que éste exige. Asimismo, es una forma ordenada de trabajar y llevar a cumplimiento las metas u objetivos de nivel personal u profesional en un mundo tan dinámico y cambiante como el actual. La adecuada preparación de los proyectos de inversión a través de las metodologías abordadas permitirá a los líderes y coordinadores de proyectos la disminución del riesgo sistemático, además de ser una forma de llegar a los fondos de inversión para el desarrollo internacional. Esta es la bibliografía que manejamos.
y les agradezco mucho por su atención y participación.